Bueno, vamos a hablar un poco de economía, pero con una escala doméstica, podríamos decir. El lenguaje sociable para que todo el mundo lo entienda, como intentamos siempre hacerlo aquí en nuestro programa. Por eso está Juan Turelo. Juancito, ¿cómo te va? Beto, muy buenas tardes. Antes que me lo factures al final, Sí, porque sí. si no vas a hablar de la banda roja, seguramente. Felicitaciones a la gente de River por todos los campeonatos que han ganado. Me he sentido muy bien recibido, no por todos en esta casa. Bueno, Parece que suele todavía ocurrir. queda alguna resaca, digamos. Suele ocurrir. Lo que pasa es que se ha infundido demasiado la separación en el país. Entonces, del otro lado, viste, es difícil. También Pero hay grieta futbolística. yo quiero acá me ser parece. justo. Hay grieta futbolística. Yo quiero ser justo y reconocer realmente el trabajo que han hecho. Beto, vos sabés que cuando venía y Sí. me planteaste, podemos hablar de este tema, Sí. me hizo acordar mucho los dibujos de Mafalda. No sé si vos los recordás. Sí, claro, por supuesto. Cuando Mafalda trataba de hacer un hueco o trataba de mirar el otro lado del mapa del globo terráqueo que tenía Sí, sí. y de tratar de encontrar a China. Claro. O sea, en ese momento se hablaba de China. Bueno, justamente nosotros estamos en las antípodas, es decir, si hiciéramos un hueco, aparecemos en China. A raíz de que esto que China lo ha sacudido al mundo en la semana que acaba de concluir, sin duda impactante. 3 devaluaciones seguidas en 3 días. 3 devaluaciones seguidas que en total sumaron 5%. Para los argentinos que tenemos una inflación real entre 24 y 28%, puede sonarnos una cifra irrisoria, pero no lo es para el mundo que tiene en promedio esa inflación o ese es el rendimiento de los bonos de los países emergentes. La economía Es decir, china no es la economía argentina, por otro lado, para el mundo, ¿no? Así es, bueno, Ese es el tema. exacto. Bueno, para el mundo es una inflación, es una devaluación de un año, es impactante lo que ha hecho China y para nosotros lo que nos afecta fundamentalmente más allá del movimiento de las monedas, la guerra de las monedas que se dice que si devaluó China, bueno, otro país puede devaluar para decir le sigo vendiendo a China o le sigo vendiendo a mis compradores sin que invada China ese país con sus productos más baratos. Bueno, ¿Por qué China lo hace? China ¿Por qué lo China hace devalúa en 3 días 5? Devaluó 5% porque China, primero, que estaba creciendo entre el 8 y el 9%, su economía comenzó a ralentizarse, es decir, comenzó a ir un poco más despacio entre el 6 y el 7%. ¿Cuál es el problema de eso? Que China tiene una enorme población que migra de las zonas urbanas a las zonas rurales, perdón, de las zonas rurales a las zonas urbanas, digámoslo bien, y necesita generar trabajo, generar industrias que den ocupación a esa mano de obra que se va incorporando a los sitios urbanos. China, como está ralentizando su crecimiento al 6 o al 7%, no genera la actividad en las industrias que necesita para dar cabida a estos nuevos trabajadores. Justamente lo hizo para que sus exportaciones sean más baratas y poder venderle al mundo en una industria y en exportaciones que estaban retrocediendo en el último año. Lo ha dicho incluso oficialmente el gobierno de China, que tratarán ahora de dinamizar sus exportaciones. ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, para los chinos que habían invertido en la bolsa de China retrocedió 30% el último mes, o que quizás tengan sus ahorros en yuanes, esto significa que ahora tienen un efecto de menor riqueza, o si se quiere, como en la Argentina se llamaba en su momento, un efecto pobreza, porque han perdido patrimonio en relación a lo que tenían. Es decir, van a consumir menos esos 400 millones de chinos que integran esa selecta clase media que podía tener otro tipo de consumo más allá de lo que es, digamos, un consumo mínimo en China, un alimento Hay mínimo. 2 aspectos a analizar con lo que ocurrió en China y Argentina. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los commodities argentinos? Es una de las preguntas. Y la otra pregunta, ¿qué va a pasar con este famoso swap, que era una enorme cantidad de reservas en yuanes en el Banco Central de la República Argentina al devaluarse 5%? ¿Qué pasa? Bueno. Son 2 preguntas distintas, ¿no? Terminamos con los chinos. Dale, Entonces, terminamos con los chinos y volvamos a Argentina por los chinos. 400 millones de chinos van a consumir menos porque teóricamente tienen un menor efecto de riqueza o, si se quiere, un mayor efecto de pobreza. Bueno, eso va a generar sin duda menor demanda de alimentos en el mundo. Y allí está Argentina vendiéndole soja, aceite de soja, sus derivados, etcétera, para alimentar al ganado chino, que a su vez comían estos 400 millones de chinos, fundamentalmente el sector porcino. Bueno, todo ese complejo mecanismo hace que las materias primas puedan valer menos. Todo depende, por supuesto, del nivel de las cosechas. ¿Por qué podrían valer menos también las materias primas? Porque Estados Unidos podría aumentar su tasa de interés en el mes de septiembre. Entonces, quienes tienen posiciones en fondos agrícolas dicen, no, nos pasamos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Obviamente los fondos agrícolas disminuyen su valor y eso hace que disminuyan
lo que compone ese fondo agrícola, que son básicamente las materias primas. Podría valer menos. Todo depende del nivel de cosecha. Ya está valiendo bastante menos, ¿no? Ya está valiendo sin menos. La devaluación. Bueno, la soja retrocedió durante la semana 6% por la devaluación china. Ahora venimos a nuestro país. Nosotros teníamos un swap. ¿Qué es un swap? Es un intercambio de monedas. Es decir, Argentina podía, digamos, exportarle a China, y los chinos le iban a pagar con su moneda, y aquí funcionaba una especie de caja de conversión entre el peso y el yuan. Ahora, esas reservas se han devaluado, digamos, pero también Argentina debe menos. O sea que yo en eso coincido sí con los economistas oficialistas que han dicho que Banole dijo esto no trae esto ningún no problema, afecta, ¿no? Porque tenemos a lo mejor menos patrimonio, pero debemos menos también. El problema está en cómo va a usar China ese swap del cual nosotros ya hemos tomado entre 8.000 y 9.000 millones de dólares para sostener las reservas argentinas. Bueno, ese es el temor de los industriales, que de pronto China diga... Pero eso estará acordado, supongo, de alguna manera, ¿o no? ¿O China tiene libertad para decir, bueno, ahora vamos a empezar a meter tacitas chinas en Argentina y córense con esto? Claro, no. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir en el sentido de que, primero, si no les pagamos, hay un interés que afrontar, etcétera, como una deuda común. Sí. Pero también China puede decir, bueno, todas las exportaciones industriales que hagamos ahora las tiene que afrontar el Banco Central argentino, que ya usó nuestra moneda. ¿Pero puede hacer reserva. esto? Sí, yo creo que sí. Dentro de un convenio no hay nada que lo impida. No, más allá de lo que son obviamente todas las referencias y las trabas aduaneras. Debe ser jorobado aranceles. negociar y ser socio en este caso, un país y una economía Por eso tan pequeñita de alguien tan alertaron, importante. claro, ¿no? muchísimos alertaron que el acuerdo con China podía significar primarizar, es decir, hacer mucho más primarias nuestras exportaciones a China, que si China necesita alimentos, necesita a lo mejor soja y otro tipo de elementos. Pero no con valor agregado, pero lo los quieren hacer allá. industrializa allá. ¿Por qué? Porque necesita darle trabajo a esos chinos concreto. que de los sectores rurales migran a las ciudades. Peligro para la Argentina, peligro para la industria. ¿Qué pasa con Brasil, que está tan mal también? Dilma por el piso con su imagen. Bueno, Brasil... Hay serios inconvenientes, denuncias de corrupción de todo tipo, la economía no funciona. Sí, y además está el riesgo de que Brasil, en medio de esta crisis económica que significa haber encarado un fuerte ajuste, puesto que el Estado estaba gastando de más. Allí, a diferencia de la Argentina, Brasil dijo, yo no voy a emitir más moneda, porque me deprecia, digamos, el valor del real, frente a otras monedas, encara un fuerte ajuste, pero como hay mucha desconfianza de cuál va a ser la reacción finalmente de la economía de Brasil, que este año va a caer, ante esos, obviamente, se depreció el real y ahora Dilma está sumergida en una crisis económica y además política, porque como decías vos, están las denuncias de corrupción, pero además la presión de la oposición brasileña que le dice, muy bien, nosotros vamos a apoyar la medida de ajuste en la medida que rompa el Mercosur. ¿Por qué romper el Mercosur? Porque Brasil quiere hacer un acuerdo con la Unión Europea que supuestamente beneficiaría a Brasil y le dice, bueno, no le podemos vender a China porque China devaluó su moneda y nosotros éramos nuestro principal comprador. Bueno, vendámosle a Europa, pero no le podemos vender a Europa porque estamos limitados por el acuerdo con Argentina, que tendríamos que hacer un acuerdo en conjunto, el Mercosur. No, rompamos ese Mercosur. Nosotros hacemos el acuerdo... Una presentación del presidente del Senado de Brasil en ese sentido, ¿no? Nosotros hacemos el acuerdo con Europa, le vendemos a Europa y logramos que se recupere Brasil. Uruguay, ¿qué sucede? Está en la misma tesitura, rompamos el Mercosur. ¿Por qué? Porque Uruguay quiere el acuerdo con Estados Unidos, porque dice que le quiere vender a Estados Unidos productos agrícolas, que en este momento no se hace todo este acuerdo por la incidencia de Argentina en el Mercosur. Es decir, para decirlo en términos sencillos, Beto, y cerrar nuestro espacio, yo creo que Argentina, lo que era el viento de cola ha cambiado, ya había cambiado meses antes, pero ahora tenemos, como dicen algunos, 4 jinetes, esos 4 jinetes del apocalipsis, que obviamente no nos traen buenas noticias. China, lo que tiene que ver con la soja que se deprecia en función de una menor demanda de China, tiene que ver con el dólar que se fortalece en el mundo y nos quita competitividad, puesto que nosotros tenemos una moneda que todavía no se ha devaluado, y Brasil. Tenemos un frente externo muy complicado. Todo lo que era viento de cola ahora ya ni siquiera es un viento de costado, sino que es de frente.
un desafío más grande todavía para el futuro presidente. Para el futuro presidente. Bueno, y nosotros estamos eligiendo miembros del Parlasur para que durante 4 años no hagan nada y esto se está rompiendo a pedazos. Un parlamento que además, si se rompe un acuerdo loco, ¿no? comercial como el Mercosur, yo creo que no va a llegar a ese extremo. Fuimos mucho lo que cortamos la boletita como queja, ¿no? Sí, diciendo, no votamos parlamentarios del sur de ningún partido, porque realmente o sea no nos cierra, ¿no? Que duplicó el voto en blanco en lo que no los Parlasur. La otra trampita, el voto en blanco, ¿no? Menem lo hizo. Cuando reforma la Constitución en el 94, la gente cuando vota en blanco cree que está protestando y en realidad está beneficiando al que más votos saca. Exacto. Porque no se computan como votos válidos. Correcto. El voto en blanco. Entonces, si Sciollo hubiera sacado, si se computan los votos en blanco, el 36 y no el 38,4. Sí. ¿Te das cuenta? Correcto, sí. Pero la gente no se da cuenta de eso también. Así es. Gracias, Turelo, por haber estado con nosotros. No, gracias siempre por tu compañía y además por el reconocimiento futbolístico. No, por favor, nosotros somos gente así, reconocemos, con bronca. No todos los del estudio. Miércoles, jueves y viernes, estos son los principales títulos de esos días. Trabajadores de Minetti tomaron la planta ubicada en Altos Vélez Sarsfield. El martes, los empleados realizaron una asamblea por la deuda previsional que tienen desde hace un año. Como respuesta, los empresarios impidieron este miércoles el ingreso de los 70 contratados. Hay desde el año 2008 contratados que no los pasan a planta permanente. La Fundación Derechos sobre Ruedas reclamó a los candidatos para intendente que incorporen en la agenda de debate el acceso al transporte y las rampas en las esquinas como parte de los derechos de los 150.000 cordobeses que tienen alguna discapacidad. Realizaron una marcha desde Colón y General Paz. La municipalidad no nos escucha y las calles, o sea, una falta de rampa total en la ciudad y falta de colectivos accesibles. Con la fachada de un multirrubro se ocultaba un desarmadero en Colonia Carolla. En el predio se encontraron 160 vehículos, desde un colectivo hasta máquinas agropecuarias para ser cortadas. Hay un detenido. Hasta un colectivo específicamente. Ojo, que el señor fiscal cree continuar con la etapa investigativa para saber de qué manera o cuál fue la forma del arribo, de qué forma ha llegado a ese lugar. Se recupera de las lesiones sufridas una alumna del primer año del Alejandro Carbó, quien fue agredida a los golpes por unas 7 compañeras. El hecho ocurrió este miércoles y lo que comenzó con amenazas se concretó en golpiza a la salida del colegio. La niña de 14 años no volverá a esa institución por temor a nuevas represalias. Primero es porque es linda y porque tiene un celular caro. De un lado del arroyo, árboles, y del otro, nada. De un lado, grandes piedras que pueden frenar el agua. Del otro lado, el lecho barrido. De un lado, los barrancos verdes. Del otro, los taludes pelados. Hasta aquí llegaron las máquinas que intentaban canalizar el arroyo de Río Ceballos. Y en este punto, donde los propios vecinos frenaron los trabajos, se aprecian los contrastes. Ellos argumentaban que dragándolo, rectificándolo, prevenían crecientes. Y nosotros le demostramos, a través de los estudios que le hemos pedido que hagan, que para nada previenen crecientes, sino que las agravan.